En lo profundo de los bosques del norte de Wisconsin, un monstruo aterrador con cuernos grandes como venados se escondía en las sombras. Wacky Leyendas Verdaderas trae para ti, Malcor, el monstruo del norte de Wisconsin. Estamos muy emocionados de poder llevar a todos ustedes una serie de leyendas narradas por mí, su amigo Carlos. Realizadas por el equipo de investigación de Wacky Network, las historias famosas y otros cuentos de misterio sobre el estado de Wisconsin. Así que preparen su mejor asiento, apaguen las luces, entren en sus cobijas y pónganse sus audífonos para que disfruten mejor de nuestra primer leyenda. Nadie sabía de dónde había venido ni por qué había elegido vivir en esos bosques, pero todos temían su presencia. Se decía que el monstruo era capaz de hipnotizar a las personas con su mirada, haciéndolas sentir completamente inmóviles e incapaces de resistir su ataque. Y una vez que las había inmovilizado, las devoraba vivas, sin dejar nada más que restos destrozados y huesos rotos. Los aldeanos de la zona habían perdido a muchos de sus seres queridos a manos del monstruo al cual llamaron Malcor, se habían resignado a vivir con el constante temor de ser el próximo objetivo del monstruo. Cada noche, se reunían en sus hogares, cerrando y asegurando las puertas y las ventanas, esperando que el monstruo no apareciera. Pero, a pesar de sus precauciones, el Malcor seguía acechando. A veces, se lo escuchaba en la oscuridad de la noche, emitiendo un rugido profundo y ronco que hacía temblar los cimientos de las casas. En otras ocasiones, se lo veía deslizándose entre los árboles, con sus cuernos brillando en la luz de la luna. Los habitantes de la zona habían intentado cazar al monstruo, pero todas sus tentativas habían fracasado. Nadie podía acercarse lo suficiente al monstruo sin caer bajo su hechizo hipnótico. Pero, a pesar de su poder y su ferocidad, el monstruo tenía un punto débil. Según la leyenda, el monstruo era especialmente sensible al sonido de los tambores, que le causaban un dolor agudo en los oídos y lo hacían huir. Los aldeanos comenzaron a usar esta información a su favor, tocando tambores toda la noche para alejar a Malcor. Una de sus más conocidas cacerías de humanos se trató de un joven de alrededor de 28 años de edad. Él manejaba por la noche. Venía del sur de Appleton, él se tomó algunos tragos pero se sentía bien para manejar. A la madrugada tomó la autopista hacia el norte, y en esa solitaria noche la carretera tenía muy poco tráfico. La luna llena brillaba e iluminaba cada milla que el joven recorría. Al llegar a las veredas de su pequeño pueblo, entrando en la oscuridad de los caminos estrechos y oscuros, la luna empezó a ocultarse entre nubes negras. No se pronosticaba lluvia, pero al parecer el cielo se oscurecía cada vez más. El joven empezó a tener algo de miedo. No era usual que recorriera esos caminos tan tarde y sobre todo solo. A los pocos minutos a lo lejos vio un animal. Parecía un enorme venado justamente a medio camino. Se veía varado sin ningún movimiento mirando justamente hacia el coche. Sus ojos brillaban con una luz inmensa. Esto hizo que el joven frenara como loco su coche, sin embargo ya estaba muy cerca del animal y golpeó su auto contra ese cuerpo fuerte. El monstruo Malcor de Wisconsin golpeó varias veces los cristales del coche hasta que pudo alcanzar el cuerpo y con sus enormes dientes lo jaló de su cabeza y con su fuerza se la comió de un bocado. A la mañana siguiente algunas ambulancias y la policía encontraron restos descuartizados en la carretera justo donde sucedieron los actos sangrientos. El pueblo tenía mucho miedo y se propusieron en realizar un toque de queda sin que nadie saliera justo al anochecer, ya que no era el único caso conocido de muertes semejantes en esas áreas del camino y que se encontraban en medio del bosque. Pero finalmente, después de años de terror, los tambores funcionaron. Una noche, mientras los aldeanos tocaban sus tambores, el monstruo comenzó a tambalearse, gritando en agonía. Se retorció en el suelo, intentando huir de la fuente de sonido, pero fue en vano. Finalmente, el monstruo se desplomó, muerto. La gente de la zona celebró el fin del monstruo, pero el terror de su presencia nunca se desvaneció por completo. Incluso hoy en día, se dice que en las noches más oscuras, cuando el viento sopla a través de los bosques, se pueden escuchar los aullidos del Malcor, recordándoles a todos que no hay lugar seguro para esconderse en las profundidades de los bosques del norte de Wisconsin. Después de la muerte del monstruo, las cosas cambiaron en la zona. Los habitantes comenzaron a salir más de sus hogares, a sentirse más seguros en su propia comunidad.
Pero a medida que pasó el tiempo, se dieron cuenta de que el monstruo había dejado una huella imborrable en sus vidas. La gente hablaba con miedo sobre el monstruo, y muchos se preguntaban si habría más criaturas aterradoras en los bosques. La idea de que algo así pudiera vivir tan cerca de ellos los dejaba temblando de miedo. Pero el tiempo pasó, y el monstruo se convirtió en una leyenda. La gente todavía hablaba sobre él de vez en cuando, pero la mayoría de las personas pensaban que era solo una historia para asustar a los niños. Pero una noche, en el aniversario de la muerte del monstruo, algo extraño sucedió. Los tambores que habían sido usados para matar al monstruo comenzaron a sonar por sí solos. La gente se asustó, pero no podían encontrar una explicación lógica para el fenómeno. A medida que pasaba la noche, las cosas empeoraban. Las ventanas y las puertas de las casas comenzaron a temblar y se escucharon sonidos extraños procedentes del bosque. Algunas personas afirmaron haber visto figuras aterradoras moviéndose entre los árboles. La noche pasó lentamente, y al amanecer, los tambores se detuvieron repentinamente. Todo volvió a la normalidad, pero la gente estaba convencida de que algo malvado se había desatado esa noche. Los rumores de que el monstruo había regresado comenzaron a correr por la zona, y la gente empezó a preocuparse de que hubieran provocado su ira. Las leyendas y las historias del monstruo comenzaron a resurgir con más fuerza que nunca. A medida que pasaban los días, el miedo y la paranoia comenzaron a apoderarse de la comunidad. La gente se encerraba en sus hogares, temiendo que el monstruo pudiera aparecer en cualquier momento. Se formaron patrullas de vigilancia, y la gente se armaba con palos y piedras, temiendo lo peor. Pero a pesar de todas las precauciones, algo extraño comenzó a suceder en los bosques. Las luces parpadeantes aparecían por la noche, y se escuchaban ruidos extraños. Algunos afirmaban haber visto al monstruo, caminando por los bosques, pero otros pensaban que era solo su imaginación jugándoles una mala pasada y aterradora. Y así, la leyenda del monstruo con cuernos grandes como venado del norte de Wisconsin sigue viva hasta ahora. Wacky Podcast presentó Historias verdaderas del monstruo Malcor del norte de Wisconsin. Si tienes alguna historia de suspenso que te haya pasado y deseas compartir, mándanos un mensaje en nuestras redes sociales o a nuestro email leyendasverdaderas@onmail.com. Hasta la próxima.